La nueva vida. Sí, hay mucha gente que ya ha puesto el arbolito, increíble. Pero a las millas. Muy bien, qué bueno. Empezaron a llegar mensajes. Este audio, no sé cuántas personas tuvieron la oportunidad de ver el programa. Yo quisiera reproducir, obviamente, la parte del audio de Jay y sus rayos X, donde él expone que en este módulo de ciencias del Departamento de Educación hay un link, ¿verdad?, para que te lleva directamente a pornografía, material pornográfico. Wow. Esto se había denunciado antes, dice, la gente lo va a escuchar. Se había revisado por el Departamento de Educación lo que había ahí, pero volvió y el link se quedó. Vamos a escucharlo de él directamente. Vamos a ver qué hay. Hoy nuestro equipo de investigación descubrió que en la página 61 de este módulo para estudiantes de 9º grado hay un enlace a una página extraña. Vamos a pedirle a Ana Valeria Iturbe que esté con nosotros, licenciada, pase por acá. By the way, ella estuvo en día a día caminando con Raymond. Estamos muy orgullosos de ti porque te dimos la máquina más empinada para que... Gracias. Para que variara, para que contara. Licenciada, buenas noches. Con mucho gusto lo hice. Esto es algo que, de nuevo, pudiera pasarle a cualquiera que comete un error. El problema es que, de nuevo, los errores como estos no hubieran ocurrido si se hubieran hecho las cosas bien. Licenciada, cuéntenos. Correcto. Durante el día de hoy tuvimos acceso a este módulo didáctico del Departamento de Educación y en la página 61 del módulo de Ciencias Terrestres de 9º grado encontramos este link de dudosa reputación. ¿Qué sucedió cuando lo abrimos? Esto fue lo que encontramos, básicamente. Material bastante explícito, sí tenía información relacionada al tema del módulo, no obstante se notaba que de estos links que tienen información general de otras cosas. Míralo aquí, saliendo Claro. con chicas, Cuevas del Valle, citas porno, mujeres solteras en Arroyo de Juárez, Ciudad Juárez, México, ¿verdad? No creo que esto era lo que Educación quería hacer. By the way, licenciada, hay que plantearle a la gente que no sabe, ¿verdad?, porque no todo el mundo sabe lo que son los módulos didácticos. Se suponía que el Departamento de Educación iba a darle computadoras a los niños, a los menores, pero como no llegaron las computadoras y hasta ahora ni siquiera han repartido 2 de cada 10 que se suponía, todavía estamos esperando, pues se supone que ellos entregaran este material impreso, que son los módulos. Y ahí fue que encontraste esto. Correcto, estos módulos eran, como bien señalas, de forma remediativa en lo que llegaban las computadoras y ahí encontramos este link de dudosa reputación. ¿Qué tuvo que decir? Bueno, creo que es importante que hagamos la salvedad y seamos justos con que cuando nosotros tuvimos acceso a este módulo, buscamos en la página del Departamento de Educación y ya este módulo no está accesible. Y te quiere decir que el impreso también se retiró, o sea que aunque ya lo tenían impreso, se estuvo retirando. Ahora, es importante ver, de nuevo, si puedes ponerme la página anterior brevemente, es importante ver que literatura recuperada o sea, se le va a dar cita a Libro Mundo, Vida, Ciencias Terrestres y del Espacio, y se mencionan las páginas donde supuestamente está este libro. Y la página es una página que obviamente, si usted la ve, sabe que no es eso. Citas, sexo, link, stream, net. Correcto. Es como que... Es extremadamente explícito y valga aclarar que la compañera Tatiana Ortiz Ramírez en una investigación inicial identificó un mar de errores en estos módulos y estos módulos pasaron nuevamente por el crisol de las personas encargadas de hacerlos para reeditarlos y pues los errores arreglarlos y ese error pues no, que es un link totalmente explícito, básicamente dice que vas a encontrar cuando lo presiones. No fue removido. Sí, definitivamente ese no era el libro. O sea, definitivamente como usted iba, de hecho, usted va a ver que están bloqueados, ¿verdad? Aquí y nosotros vemos, pero esto es para fines de poder mostrarlo en televisión. Pero en la página eso es crudo totalmente. O sea, tú le das link ahí y se ve, y no son fotos tampoco, son vídeos. Usted va a ver videos de, ¿verdad? Personas importantes. Nosotros le preguntamos al secretario de Educación sobre esto. Licenciada, ¿qué nos dijo el secretario? Esto fue lo que nos tuvo que decir el secretario. El secretario ordenó de inmediato una investigación luego de la denuncia que apunta a un alegado contenido pornográfico en un enlace que aparece en el módulo de Ciencias de 9º grado.
Hernández Pérez, como parte del proceso investigativo, solicitó el documento original preparado por maestros del sistema público para validar la autenticidad de la información. También exigió conocer los nombres de todas las personas que intervinieron en el proceso de edición. Mientras se realiza la pesquisa, el equipo académico removió del portal digital del departamento el documento y aquellos ya impresos se detuvo su distribución para editar la página con el enlace. El Departamento de Educación recientemente creó un grupo interagencial con agencias estatales y federales para capacitar a personal, padres y estudiantes sobre la seguridad en el uso de redes sociales y plataformas digitales. Rechazaron enérgicamente la utilización de este contenido y llevarán la investigación hasta las últimas consecuencias. Bueno, muchas gracias. Que conste que de nuevo... Muy interesante, o sea, cómo llega, la pregunta de los 64,000, ¿cómo llega ese link ahí? Y ¿Cómo llega sin que nadie se dé cuenta? Exacto. O sea, y empieza a removerse cuando se denuncia. Y ella dijo al final, no sé cuánto lo escucharon, yo creo que lo escuchamos todos clarito, que a pesar de que hubo una revisión, el link se quedó. Lo dijo la chica que está con Jay. Sí. Que de alguna manera, por algún otro error, el link que llevaba a pornografía explícita, no de fotos, de videos, peor todavía, ¿no? Se había quedado. Ahora con la denuncia al secretario, pues hay un compromiso de que el link se remueva. Hay una insistencia implícita no es la primera vez y no es algo extraño a lo que el Departamento de Educación quiere hacer con los módulos de educación sexual. Si yo les trajese a ustedes aquí a Tamoa y a Claribel, pudiesen darle vastamente información de que parte del intento del Departamento de Educación, no de ahora, de muchos años, para ir educando sexualmente a los niños y jóvenes, incluye este tipo de material. ¿La pornografía? Sí, totalmente. Ok. Por eso en los libros, que de hecho Tamoa los trajo hace como 3 semanas o un mes aproximadamente, Se veía clarito. estaba todo explícito en forma de caricatura, pero era, ¿verdad? Todo explícito. Sí. Y era como demasiada información, demasiado temprano. Porque estaba hablando, en el caso de los libros que trajo Tamoa, era estrictamente para niños hasta 5 años, ¿no? Así que nosotros no tenemos ningún problema con la educación sexual. Yo creo que los padres somos responsables de educar sexualmente a nuestros hijos, pero otra cosa es justificar una buena educación sexual exponiéndolos a pornografía. La pornografía está demostrado y hay material infinito de que es dañina, de que es adictiva, de que distorsiona la sexualidad correcta. O sea, en la pornografía no hay forma de tú ponerle un vestido de buena educación. Claro. No hay forma. ¿Ok? Por eso tenemos a Joel Ventura precisamente hoy, que nos educa mucho en esa dirección. Pero fíjate este link, eso no llegó inadvertido, alguien lo puso allí. O sea, ¿a ti te parece que alguien lo puso allí con la intención precisamente de que se encontrara, se abriera, como parte del intento de normalizar este tipo de cosas? Claro, porque es que para los ideólogos del género, este tipo de educación sexual es válida, es la correcta, y es a la que los estudiantes deben ser expuestos. Para nosotros la pornografía es dañina y adictiva. Para los ideólogos del género, la pornografía es algo perfectamente normal y que en efecto educa. Pero en un Son departamento, dos visiones diferentes. En un Moreira. departamento tan grande, tan amplio, que sea una sola persona que trabaje esto, yo creo que Tiene que haber varias personas ahí. varias personas tenían Un que tener equipo. que, ¿verdad? No quiero juzgar ni acusar a Claro. nadie, pero si es un equipo completo, oye, tiene que estar el que lo accede, el que lo supervisa. O sea, esto es una cadena. Así es. O sea, esto no es solamente, fue un ups, pero entonces, ¿quién iba a supervisar el material luego de eso? Luego de que todo quedara establecido, porque ese link se escapó en algo que la gente tiene acceso, ¿no? Los estudiantes tienen Los acceso. estudiantes tienen acceso. Es Entonces, un módulo de ciencia. por eso, entonces, para 9º grado. nadie supervisó el módulo, nadie supervisó que se iba a proyectar, porque fíjate, no es solamente quién lo puso, ¿quién supervisa? Claro, yo estoy seguro que sí. Sí. Y pasó el crisol del departamento. Y solamente cuando hubo la denuncia, ahora por Jay Fonseca, es que comienza un proceso de remover materiales. O
O sea, nadie se dio cuenta hasta que está la denuncia pública. Lo que demuestra que no fue un error. De hecho, el hecho de haber revisado el material por la primer denuncia era para que el link se removiera. Claro. De manera interesante, removieron el material impreso para ser compartido con los estudiantes. Remueven algún material, por lo menos por lo que infiero de la información que ellos dan, pero el link, luego de esa revisión, se quedó. O sea que sí, hay una intención de que los estudiantes de 9º grado, o por lo menos la había, accesaran material pornográfico. Y es consono con la política, ¿verdad?, del Departamento de Educación y de lo que es la ideología de género, que para los niños va a ser algo. Por eso nosotros nos hemos opuesto de una manera tan tenaz con los demás grupos por tantos años. Se me hace bien difícil, no que no lo crea, es que es realmente criminal. Sí. O sea, pensar que alguien o algunas personas en algún cuarto dijeron, pon eso ahí. Uh-huh. A ver si pasa. Uy, o sea, porque sí, es un acto criminal. Sí. O sea, ¿qué cantidad de estudiantes de 9º grado abrieron ese link? Uh-huh. O sea, y se causa un daño. Totalmente. ¿Y cuántos pudieron tomar fotos o grabar? Porque el hecho de que los remuevas no quiere decir que no exista. Uh-huh. Tú puedes grabar o tomar fotos de lo que estás viendo. Correcto. O sea, lo eliminaste de ahí, pero de la mente del niño que lo vio, del joven que lo vio o del que lo guarda en su celular. Ajá. Claro. Todas esas cosas existen. Mira, yo recuerdo, y yo creo que la gente lo puede googlear y está. Este intento viene cuando Hillary Clinton era la primera dama de los Estados Unidos con su esposo Bill. Ella creó la Carta de Derechos del Niño. Y la Carta de Derechos del Niño incluía el derecho a educarse sexualmente. Y Hillary Clinton partía de la premisa de que como la mayoría de los padres no educa sexualmente a sus hijos, ellos tenían que tener derecho de acceso a esa información. Así que proponía dentro de la Carta de Derechos del Niño que el niño pudiese buscar información para educarse sexualmente en la pornografía y que un papá no se lo podía impedir. Porque es el derecho del niño a educarse. Así que niños de 7 y 8 años tenían acceso a pornografía, de acuerdo a esa propuesta de Hillary, para accesar material pornográfico bajo la lupa de que estoy buscando educación sexual porque papi y mami no me hablan de eso. Entonces, cómo el Estado interviene, y eso fue una campaña tremenda. Aquí yo lo he mencionado en ocasiones anteriores. Para ese tiempo había una administración PNP y Charlie Rodríguez era el presidente del Senado y quería adoptar la Carta de Derechos del Niño de Hillary para ser implementada aquí. O sea que este intento de educar sexualmente a los niños con material pornográfico, ¿cuándo Hillary fue primera dama? En los 90. No, principio de los 90 con Bill Clinton. Entiendo que sí. Fue la década de los 90, estoy casi seguro que fue por ahí. ¿Ok? Estás hablando de casi 30 años atrás. ¿Ok? Por lo menos 25 años atrás fácilmente. Fíjate desde cuándo viene el intento a nivel de Estado de ir metiéndose en áreas que le competen solamente a papá y a mamá. Y si es un hecho cierto que muchos padres y madres no educan, pues Estado, no hagas algo para los niños, haz algo para los padres y concientiza a los padres que le tienen que hablar de sexo a sus hijos y prepara un programa que sea correcto para que los padres enseñen educación sexual, pero no vayas directamente al niño y menos exponiéndolo a material pornográfico como lo que lo educa sexualmente. Es que es bien difícil entender cómo gente inteligente puede llegar a este tipo de conclusión. Totalmente. Es difícil de entender. O sea, ¿a quién se le ocurre ver algo así y decir, oye, esto está bueno para los niños? Exactamente. Tú tienes que tener tu conciencia y tu mente bien dañada. Y no solamente eso es lo que tú quieres para tus hijos. Sí. Eso es lo que tú quieres para tus nietos, para tus sobrinos. O sea, porque si lo quieres para otro, mira, nosotros somos parte de un cuerpo, se supone que lo que me duela a mí te duela a ti. Y como sociedad somos un cuerpo. Entonces, si tú quieres eso que daña a otros niños, pues no te interesa tampoco los tuyos. Mira, fue en 1993, Clinton, el periodo de... Wow. 1993. Vamos para el 2021, casi 30 años. Y esa chica trató de ser presidente, tenía derecho, pero eso era lo que tenía en la cabeza. Ajá. Y lo que tiene, evolucionando todavía más. Sí.
Así que nosotros como emisora cristiana, nadie se escandalice. Yo eduqué sexualmente a mis hijos y el primero que le habló de un montón de cosas fuertes acerca de la sexualidad, incluyendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo que compete a nosotros los hombres, se lo enseñé desde bien pequeñito. Yo en eso soy, ¿verdad? Pro educación sexual como es. Y de hecho le hablé de pornografía como es. Pero que el Estado venga a presentársela al estudiantado como algo bueno que lo educa, porque papá y mamá no le hablan de sexo. Mira lo clarito que lo tenemos. Felicito a Jay Fonseca por haber sacado esto a relucir, de verdad, y a su equipo de trabajo. Y esto no lo ha discutido nadie a nivel de medios principales hasta donde yo sé. Por ejemplo, ayer nadie habló de esto. Hoy estamos hablando nosotros de esto. De hecho, yo me entero ayer porque me lo comparten. Yo tampoco veo el programa y me enteré ayer. Y el jefe de educación ajeno, entonces... Para efectos públicos ajenos. Para efectos públicos. Para efectos míos, sinceramente, tenía que tener conocimiento. Pero es mira, un módulo de ciencia del departamento. Pero en estos tipos de agencias, debajo del secretario hay mucha gente. A veces ellos son los últimos en enterarse. No lo estoy justificando, ¿verdad? Claro, porque en las agencias hay tantas y tantas y tantas dependencias, las capas, pero finalmente quien da la firma es arriba. O sea que, pues, cualquier cosa puede haber pasado ahí. Bueno, vamos a estar pendientes del desarrollo de eso, porque, lo que plantea Jay es que el jefe de educación tiene una investigación. Él dice que la va a llevar hasta las últimas consecuencias. Es bueno que los padres que nos escuchan sepan que bajo la ideología de género de ser implantada, ¿verdad? Va a incluir educación sexual explícita, que es precisamente esto, ¿verdad? Y pues, eso es lo que hemos tratado de combatir durante todo este tiempo y hacer conciencia durante todo este tiempo. Me alegra que en los sondeos aún de emisoras seculares, ya la opinión pública del país en contra de la ideología de género es la que está venciendo. En el propio programa de Jay, él lo encuestó y ganó estar en contra. La colega Radio Isla encuestó, ganó estar en contra. O sea que esta información que nosotros hemos ido llevando junto con la gente que ha sido bien vocal con esto durante años, ha calado en el pueblo. Sí. Ha calado. De hecho, anoche vi el programa Jugando Pelota Dura y tenían a Alexandra Lúgaro. 0 preguntas acerca de perspectiva de género. Ninguna pregunta. Ninguna pregunta de su propuesta para legalizar la prostitución. Parecía una entrevista de relaciones públicas más que entrevistar a una candidata que ha tenido propuestas bien radicales para el país. Me extrañó sobremanera cómo corrió esa entrevista. Han cuestionado a todos los demás candidatos. O sea, que se le hicieron a nivel desastre. Sí, de verdad, que me disculpa, ¿verdad? Yo respeto a este equipo como respetamos a los demás comunicadores, pero me quedé sorprendido de que el tema de la marihuana recreacional, de que la legalización de la prostitución, que fue recientemente en un debate que ella lo expone y que fue un issue en todos los medios. 0 preguntas en esa dirección. Todo fue nice and easy. ¿Dónde es Pelotadura? Eso es Univisión. ¿Es Univisión? ¿Sí? Sí, porque ellos se habían movido, ¿verdad? Sí. Pues entonces, lo próximo estaría condicionada las preguntas, porque a la etapa en que estamos, ella es centro en estos momentos, ¿verdad? Todos sabemos lo que está pasando. Sí. Y presumo que esa entrevista estaba condicionada. Yo voy si esto no ocurre. No me pregunten. Si estas preguntas, claro. Sí. Yo pensé exactamente lo mismo y eso fue lo que pasó. O sea que dándose cuenta de que esos temas le hacen daño, claro, porque está equivocado. Sí, le preguntan a César, le preguntan a Charlie Delgado Altieri, le preguntan a Pedro Pierluisi, le hacen la pregunta de esos issues. Principalmente el de perspectiva, los 3 cuando fueron a ese programa. Sí. A la más revolucionaria con esos temas no le preguntan. Interesante. Y a la superdefensora. A la superdefensora. Sí, a mí me extrañó de Ferdinand demasiado, pero yo lo vi completito. De hecho, me quedé para ver qué decía, ¿verdad? Lúgaro, en cuanto a estos issues, otra vez que ella siempre se reafirma. No hubo preguntas en esa dirección, ni una inferencia siquiera. Sí, los asesores le dijeron, deja eso ya. Cálmate, porque votos conservadores por la esquinita que tú tienes los puedes finalmente perder a 20 días de las elecciones. Claro. Así son los políticos, por eso nosotros tenemos que ser un poquito más sagaces que ellos, ¿verdad? Cuando callan y presentan la cosa de otra manera, pero consistentemente siempre han estado en una línea que tú sabes dónde están parados. No nos podemos dejar engañar. Interesante. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con
con un tema bien chévere, así que nadie se vaya. Son las 6:31 de la mañana. Puerto Rico, buenos días, es En Ruta. Para la mañana, un buen programa con mucha música.